empecé en ingeniería química, hice un año y nada, entonces ahí, antes de empezar en la universidad no sabía que era matemáticas, o sea, para mí matemáticas era, bueno, era simpático, pero más interesante era química, ciencia, yo era más interesada en eso. Nada, entonces entré para hacer química. Y nada, pero después de un año yo vi que, de hecho, o sea, matemáticas era muy, muy bacano, muy interesante todo. Entonces yo empecé a interesarme más por eso y en el departamento de matemáticas hay unas becas, hay también la palabra en México, ¿cierto? Porque a veces hablo un español un poco colombiano, entonces yo no sé muy bien, o sea, qué es colombiano. O sea, chévere es colombiano, pero beca, yo no sé. Una vez hablé así con una persona ahí, argentina, y yo no sabía qué era. Pero, entonces, en el departamento de matemáticas, ellos tenían unas becas muy, muy simpáticas para estudiantes. Se llama iniciación científica, es muy simpático. Y lo que haces es, vas a estudiar con un profesor algo de matemáticas, que el profesor va a decidir qué es que vas a estudiar. Entonces, en mi caso, yo estudié teoría de los números y criptografía, y eso me fascinó. Y de ahí empecé a mirar matemáticas con otros ojos, ¿sabes? Y ahí cambió, mi vida cambió completamente. Entonces, salí de la ingeniería, me fui para matemáticas. Mi papá me dijo, vas a morir de hambre, no sé qué, no sé cuánto. Yo dije, pero nada, entonces ahí terminé el curso de matemáticas súper rápido. En 2 años lo terminé todo. Y ahí empecé a hacer una maestría. Cuando yo estaba en pregrado, ya empecé a hacer también disciplina, cursos de maestría, y cuando estaba la maestría ya empecé a hacer cursos de doctorado, entonces fui bien así, todo bien rápido. Y hice la maestría en geometría diferencial, me fascinó, pero debo decirte que lo que me gustaba más era álgebra. Y para el doctorado fue un poco complicado porque no tenía un doctorado donde vivía yo, o debería salir de allá o escoger una otra área. Entonces acabó que escogí ciencias de la computación porque era la cosa más cerca de matemáticas que pude encontrar. Y dentro de ciencias de computación, claro, fui para computación teórica, fui para el área de lógica. Entonces ahí tienes todo la escalera, a decir así. Muy bien, y te quisiera preguntar ahora, permíteme tantito para no perder la pista. O sea, justamente, ¿dónde estudiaste? O sea, dices, bueno, yo estudié por conforme a donde vivía, que ahí no había como tal los posgrados en matemáticas, pero pues Eso, justamente tuve que decidir estudiar ciencias de la computación por donde yo estudiaba. O sea, justamente eso. fue eso lo que te motivó a estudiar ciencias de la computación. O sea, ¿dónde tú estudiaste y por qué? Exacto, entonces yo estudié en la Universidad Federal de Minas Gerais. Después te puedo mandar por escrito, o sea, te mandar el link y todo. Y es una de las mejores universidades de Brasil. El departamento de matemáticas en esa época, porque yo soy bien vieja, entonces en esa época no tenía un doctorado en matemáticas allá. Entonces, por eso me fui para la computación, solo por eso. Si no, iba a continuar en matemáticas y quién sabe si iba a ser lógica o continuaría en geometría diferencial o iba para álgebra o geometría algebraica, buf, quién sabe, ¿cierto? Pero entonces fui para la computación por eso, por el doctorado ser allí, y yo ya era profesora de la universidad, es por eso que no podía salir, era muy complicado. Y nada, pero la universidad, o sea, no me dejaba salir por los 4 años de doctorado, pero me dejaba salir por un año y medio para hacer lo que se llama sandwich, doctorado sandwich. Entonces, ahí yo me fui para los Estados Unidos y pasé allá un año y medio estudiando en la Penn State University. También te puedo mandar escritico así los nombres. Y allá conocí mi orientador de doctorado y con él yo hice mi tesis, o sea, y él me enseñó todo que conozco, no todo, pero muchas cosas que conozco de lógica, él me enseñó. Y allá ellos tienen un curso de doctorado bien matemático, o sea, es bien fuerte, la base es matemática, es muy fuerte, entonces fue bueno para mí porque
por más que salí de la matemática para ir para la lógica, siempre me quedé haciendo matemáticas aplicadas a la computación, pero siempre matemáticas. Eso fue bien, bien simpático. Topología, álgebra, todo eso uso en mi day by day work. Dices que tu tutor justamente en Estados Unidos pues tuvo un gran impacto en tu formación. ¿Quién fue y qué clase de impacto o qué clase de guía te dio para estimular en tu estudio? Sí, entonces el nombre, él se llama Dale Miller, también te voy a escribir eso, y el impacto fue total, eso cambió completamente mi vida, porque en Brasil eh, me propusieron un problema muy complicado. Sí, para quien sabe qué es computación teórica, esas cosas, o sea, el problema de mi doctorado que me propusieron fue probar que P era igual a NP, que es un problema muy difícil en computación. Hay un premio enorme de $1 millón para quien resolva eso. Yo cuando miré, yo dije, no voy a ser yo, o sea, no está bien. Pero era una cosa más computacional, teoría de tipos, era una cosa un poco más, lenguajes de programación, era algo que no estaba muy acostumbrada. Cuando fui a los Estados Unidos, ahí no, mi orientador, mi supervisor, me miró y dijo, no, eres más matemática. Entonces ahí yo fui a estudiar lógica, pero lógica teórica, y una área de la lógica matemática que se llama Proof Theory. Yo no sé la traducción que ustedes dan en español. Aquí Teoría hay de prueba. una, eh, aquí, bueno, yo tengo un amigo, muy amigo, que dice que eso es una abominación de la naturaleza de hacer eso, porque es teoría de las demostraciones. Entonces es la misma cosa aquí. Entonces, por eso no traduzco en portugués, solo para no levantar la ira de ese amigo. Entonces, pero Proof Theory es uno de los 4 pilares de la lógica matemática, ¿no? Es teoría de modelos, que es lo que se hace más en México, en Colombia, teoría de la prueba, que yo llamo así, Proof Theory, Model Theory, Type Theory, o sea, teoría de los tipos, y el otro me olvidé ahora. Sí, me olvidé porque mi cabeza no está funcionando. Pero bueno, después escribo también. Um, Category Theory, yo creo, si no me engano, el otro pilar. O sea, hay 4 pilares, Proof Theory es uno de ellos. Entonces yo trabajo con eso. Y entonces mi trabajo es bien teórico, o sea, aplicaciones. Yo ahora estoy intentando por los estudiantes, o sea, es muy difícil conseguir un trabajo y todo, yo comprendo eso. Entonces, mis estudiantes tienen que tener una visión un poco más aplicada de la cosa, ¿cierto? Pero cuando yo era estudiante, cuando hice mi doctorado, yo no quería saber aplicación para acá, yo iba para el otro lado. Y nada, escribí a ese profesor que estaba en los Estados Unidos. Yo tenía una beca para ir, pero no tenía nadie con quien estudiar. Entonces, un día estaba en la biblioteca leyendo, porque leía mucho, o leo todavía mucho, pero en esa época no había mucho internet. Entonces, íbamos para la biblioteca y leer libros de no sé qué. Entonces, leí un artículo de ese profesor, Dale Miller, y me fascinó. No comprendía mucha cosa porque era el primero que leí, pero las ideas eran muy claras, todo me hacía sentido, yo no sé. Entonces, yo creo que esa es una parte de mi formación que faltó. En matemáticas en general en Brasil no hay un curso de lógica, entonces no sabemos que las cosas son así, pero no sabemos muy bien por qué. Y una cosa que siempre me dejó así un poco, no sé, que creía que faltaba algo, es exactamente eso, es que en lógica, en matemáticas, los profesores se dicen siempre que tienes que tener intuición, 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 y voy, no sé, intentar, y no sé qué, no hay un método, no hay nada. Y eso y yo no sé, faltaba algo, y yo creo que el algo que faltaba era exactamente lógica. O sea, yo creo que a los matemáticos falta a veces el rigor matemático. O sea, ¿por qué eso es verdad? ¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué puedo probar algo a decir por contradicción, ¿cierto? Contraposición, no sé cómo ustedes hablan, por absurdo. ¿Por qué puedo hacer eso? O contrapositivo, ¿por qué puedo hacer eso?
Nadie nunca me explicó eso. No, sí, porque sí. ¿De dónde viene eso? Todas las veces que yo deparaba con algo de teoría de conjuntos, era complicado porque los profesores decían, ah, eso no le importa, eso es una cosa que no le importa. Y yo, ¿cómo así no le importa? O sea, ¿de dónde es que empezamos, cierto? ¿Cómo es que sabemos que eso está correcto? O sea, que yo puedo hacer ese tipo de inferencia. Y ahora sí, yo escuché una cosa una vez, que eso me dejó así. Un profesor una vez me dijo que en álgebra, ah, eh, eso es, ese teorema aquí es muy importante, no sé qué, la demostración, para la demostración vamos a utilizar el lema de Zorn. Que el lema de Zorn es una cosa simpática de teoría de conjuntos que sirve a muchas cosas y que al contrario del axioma de la escoja, que eso no sirve para nada, es una abominación de la naturaleza. Y yo me quedé así, pero son equivalentes. ¿Cómo así? Entonces, ese tipo de cosa faltaba para mí en mi educación como matemáticas. Todas las veces que hablaban de axiomas, era como esa cosa de los infiernos, axiomas. O sea, pasemos a los teoremas que son más importantes o más interesantes. ¿Cómo así? Todas esas matemáticas. Entonces, esa es la cosa interesante de teoría de la prueba. ¿Qué es que estudas? ¿Cuál es el objeto matemático de estudio? Pruebas o demostraciones o la palabra que quiera dar a eso, ¿cierto? Es eso que estudias. Entonces, eso es importante, es interesante. Para eso tienes que saber qué es un axioma, tienes que saber qué es una regla de inferencia, cómo es que sales de acá y vas para allá. No es así, ¡cling! No. Entonces, hay toda la intuición matemática, hay las ideas, que claro que un matemático tiene que tener ideas, obvio, para hacer algo. Nosotros también, no importa el área que estamos, ¿cierto? Pero hay todo un formalismo, un paso a paso, que a eso los matemáticos, la mayor parte de los que conocí yo cuando estudié, no les importa absolutamente nada. Eso me dejaba, faltaba algo, ¿sabes? Y ese algo es la lógica. Me encontré total en la lógica. Fue por acaso que empecé, pero una vez que empecé, yo vi, ok, eso es lo que quiero hacer de la vida. Fue una cosa, ¿sabes? Con el mundo vira de rosas y del día al otro. O sea, el Muy mundo, para ti el simpático. mundo cobró sentido en la profundidad de la lógica. Totalmente, hizo sentido. O sea, yo descubrí la lógica clásica, descubrí que era la doble negación, descubrí que era el principio del tercero excluido, no sé cómo es que excluded middle. Ajá, Ah, excluso le decimos en México, pero como que lo van traduciendo excluso. distinto. Bueno, descubrí tantas cosas, descubrí por qué es que funciona el principio disculpa, las pruebas por absurdo, el contrapositivo, descubrí todo eso. Son cosas sencillas. Hoy yo enseño eso a mis estudiantes de pregrado, no es nada complicado, pero son cosas que faltaban, ¿sabes? Que miras y van y después de eso ves otras cosas de teoría de conjuntos que no sabes. Por ejemplo, aritmética. Quando em um curso de aritmética eu vi os axiomas de piano? Nunca, nunca. Então, só vi isso em doutorado. Aí pensa, em doutorado em computer science, em ciência da computação, não foi em matemática. Então, são coisas assim sencillas que eu creio que faltaram. E eu tentei em minha carreira como professora de matemáticas poner isso despacito para os niños de um modo que fuera simpático, não como axioma de la escolha é uma coisa del diablo. Teorema de, lema de Zorn es simpático porque eso no hace sentido, pero siempre intentando decirles, mira, y paso a paso, y no sé, explicar las cosas como son. Eso me hizo mucha falta, tanto en el pregrado como en maestría en matemáticas. Yo creo que debería ser falta, se llama matemático. Un matemático que no sabe qué es los teoremas de Gödel. Eso no existe. Mi ex marido, es ex tal vez por eso, él decía, no, no, no acredito en ese teorema de incompleto de Gödel. No, 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 nosotros matemáticos podemos probar cualquier cosa, toda matemática podemos probar. Yo dije, estás loco. Chu, chu, chu. Muy, muy interesante, bueno, justamente como cuentas este apasionamiento o este enamoramiento por la profundidad o la rigurosidad en lógica y pues justamente lo que motivó o cómo tú entraste al mundo de la lógica. Y ahora te quisiera preguntar,
hoy en día, ¿en qué se enfocan tus proyectos de investigación? O sea, ¿en qué temas sobre lógica y o matemáticas se enfocan hoy en día tus proyectos de investigación? Entonces es una muy buena pregunta. Entonces yo terminé mi doctorado en 2001, como te dije, soy bien vieja, o sea, ya hace 21 años, o sea, ya puedo empezar a tomar. Eh, y en ese periodo yo trabajé en muchas cosas diferentes, diversas. O sea, en mi doctorado yo estudié más la lógica lineal, después yo hice un postdoctorado en Italia y ahí estudié más lambda cálculos, que también fue muy, muy, muy simpático. Después volví para Brasil y ahí empecé a trabajar con otras cosas, con teoría de la concurrencia, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo proyectos en varios. Y después fui para Austria y empecé a trabajar con lógicas modales. Entonces hoy en día yo estoy más en lógicas modales, que es a decir así, no es exactamente eso, pero puedes tomar la lógica clásica proposicional y, y la lógica clásica proposicional va a hablar de verdad, ¿cierto? Falso, verdadero, solo eso, ¿cierto? Que tiene. Entonces, pues lo que puedes es cualificar el falso y verdadero y poner mundos diferentes. Es decir, eso es verdadero aquí en ese mundo, pero es falso en ese otro mundo. Y así vas. Entonces, en vez de tener un mundo solo, puedes tener varios. Esos mundos pueden estar conectados o no. Entonces, ahí tienes una noción de cualificación de la verdad, ¿cierto? Eso es lógica modal. Entonces, yo trabajé también con lógica modal y eso es lo que hago ahora. Y ahora también tengo unos proyectos de investigación. Yo tengo como no, tengo como 6 proyectos diferentes, pero si debo decir dos, uno es en lógica modal, entonces lógicas multimodales, que es que pasa cuando miras esas cualificaciones en mundos diferentes, pero también en conjuntos y mundos diferentes, cuando juntas todo eso, es bien simpático. Y la otra cosa que hice por hace poco y trabajo con eso, que es muy simpático también, es, tomas un axioma de matemáticas, por ejemplo, los axiomas de piano, ¿cierto? Son solo 5 y son sencillitos, ¿cierto? Son sentencias matemáticas o que puedes hablar, pero puedes transformar eso en una fórmula de primer orden, una fórmula de lógica clásica de primer orden. Y ahí lo que hice fue exactamente un método sistemático de transformar esos axiomas en reglas de lógica. Y esas reglas de lógica puedes poner en el computador, puedes programar, eso es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, puedes tomar la aritmética o puedes tomar todas las teorías de matemáticas que tienen una axiomatización que no sea muy complicada en lógica de primer orden, ¿cierto? Por ejemplo, una que funciona es la geometría euclidiana, a la Hilbert, o sea, la axiomatización de Tarski o Hilbert para la geometría euclidiana, eso es bien sencillo, bien sencillo. Hay axiomas, ¿cierto? Puedes tomar cada uno de esos axiomas, transformar en reglas, y ahí, pues, eso son reglas lógicas, eso va para el computador, entonces ahí puedes empezar a probar todos los teoremitas que estás acostumbrado a probar cuando haces un curso de geometría básica, puedes usar esas reglitas lógicas para hablar de eso. Es muy simpático, es un proyecto bien simpático que hago con estudiantes de pregrado, por ejemplo. Es bien simpático. Y, por ejemplo, en cuestiones bueno, esos son tus proyectos de hoy en día. Y, por ejemplo, en temas de investigación, ¿qué estás trabajando? O sea, me hablaste un poquito de la multimodalidad, o sea, ya no solo pensar en la cualificación de la verdad o de la falsedad en mundos, sino en conjuntos de mundos posibles. ¿Y qué otros temas de investigación estás desarrollando hoy en día? ¿O en qué temas te enfocas Eh, hoy en día? sí, entonces, ese es uno. El otro es lógicas ecuménicas. Lógicas ecuménicas son lógicas que van a misturar lógicas diferentes en un solo lenguaje, a decir así. Entonces, los últimos trabajos que he hecho son exactamente en mezclar la lógica clásica con la lógica intuicionista y una lógica sola, se llama la lógica ecuménica, esa es de primer orden.
Y después lo que hicimos fue extender eso para modalidades también. Entonces puedes hablar de modalidades intuicionistas, modalidades clásicas en un lenguaje solo. Y eso es bien interesante porque ahí puedes comprender los dos mundos con un lenguaje solo. Entonces te voy a dar un ejemplo. Entonces, si tienes una frase muy sencilla, o sea, X, no, X, fofo como es X, ¿no? X es X, ¿cierto? X más G es más grande o igual a 2Z, ¿ok? Una cosa sencilla. X más Y es más grande o igual que 2Z en los números naturales, ¿ok? Entonces, tomes eso como hipótesis y eso, entonces puedes concluir que o X es más grande que o igual que Z o Y es más grande o igual que Z, ¿ok? En los números reales. Ese es un teorema de matemática sencillo, ¿cierto? Bueno, pero ese teorema de matemática es bien sencillo. ¿Cómo es que demuestras eso en matemática? Bueno, vas por absurdo, ¿cierto? Entonces es clásico. Bueno, entonces, pero ¿qué es que es clásico ahí en esa línea así tan sencilla de ese teorema de matemáticas? No es la implicación, no es que, que X más Y más grande o igual a Z implica X más grande o igual a Z o Y más grande o igual a Z. Él implica no es clásico, él implica puede ser intuicionista y funciona bien. Lo que es clásico es la disjunción, el O, ¿cierto? Entonces, cuando tienes ecumenismo, lo que puedes hacer es exactamente eso, decir en una prueba matemática o en un teorema de matemáticas cuál es la parte clásica, cuál es la parte intuicionista y puedes mezclar esas dos cosas. Ellas van a vivir en el mismo mundo y pues hablar de todo en el mismo lenguaje. Eso es muy, muy chévere. Porque es o muy bacano. Porque también eso después, o sea, hay esos proof assistants, asistentes de demostración de teoremas, que unos son clásicos, otros son intuicionistas, Isabel, o Coco, yo no sé, y no se hablan entre sí. Y exactamente cuando puedes tener un lenguaje solo para hablar de todo, entonces ahí puedes hacer la comunicación entre esas cosas, entonces es bien simpático también. Entonces tiene el punto de vista matemático es simpático porque puedes saber, eso es clásico, eso es intuicionista constructivo, pues también el punto de vista computacional, tiene toda una parte filosófica que dejamos, porque si no, vamos aquí hasta mañana por la mañana hablando de filosofía. Entonces es muy simpático, ese otro proyecto muy simpático. Como te dije, yo tengo 4, 5, 6, o sea, mejor no hablar de todo, o sea, si quieres dos que son simpáticos, multimodalidades, muy simpático, cómo mezclas las modalidades de un modo, o sea, que al final tenga algo que sea interesante, porque si misturas todo y después no tienes un sistema que tiene propiedades interesantes, o sea, por ejemplo, que es consistente, eso no te dice nada, ¿cierto? Y ese otro de lógicas ecuménicas también es bien simpático. No mistura multimodalidades, pero mistura la base de la lógica, o sea, cuál es la lógica que hablas al principio, antes de ir para arriba, para las modalidades. Es bien simpático también. Sí, bastante interesante y más cuando me platicas que justamente al abrir estos espacios de comunicación solo entre mujeres que hacen matemática o lógica, o sea, se sienten más en confianza para preguntar sus dudas, para motivar sus preguntas de investigación. ¿Podrías ahondar un poquito más en esos espacios o cómo se conformaron esos espacios justamente para las mujeres donde tú trabajas o trabajabas? Ah, sí, claro, claro, no. Esa es una cosa muy interesante. Entonces empezamos con un ciclo de debates, yo creo que se llama también en español, no sé, que se llamaba Matemática Substantivo Femenino, porque matemática, bueno, en portugués es matemática, sin las matemáticas, substantivo femenino, porque es un substantivo, es la matemática, ¿cierto? Y ahí, entonces ahí empezamos a hacer, y eso fue una cosa organizada bueno, por una profesora de São Paulo, en varios lugares de Brasil, y en mi universidad, yo tomé la cosa para mí, entonces yo organizé mi universidad, y fueron 4 personas que hablaron, después nos juntamos en un círculo y empezamos a decir qué es que faltaba, qué es que podíamos hacer, cómo estaba la cosa, etcétera. Fue muy interesante porque hablaron 3 profesoras y una estudiante,
Y los profesores hicieron todo o sea, a ver todo el escenario general de cómo es que la cosa estaba en Brasil, el mundo, ¿va? De la participación de las mujeres en matemáticas. Y la estudiante nos hizo ver que dentro del departamento de matemáticas nosotras no, no víamos nada que pasaba con ellas. O sea, ella con números, esa fue una cosa increíble. O sea, ¿cuántos son los estudiantes hombres? ¿Cuántas son las mujeres? De esas personas que están ahí, ¿cuántos de los hombres desisten del curso, o sea, no terminan? ¿Y cuántas son las mujeres que no terminan? La, la tasa de las mujeres es como 88% de las mujeres que empiezan no terminan. Ya son pocas, ya entran bien menos que los hombres, 20%, 25%, y salen como 2%, 3%, o sea, una cosa, es una locura, una locura. Y son datos de la universidad, o sea, no son cosas que de la cabeza de ella. Y también dijo que ellas sufrían muchos problemas de asedio moral, sexual, la. Entonces, después de que terminaron todas las charlas, nos reunimos así como un grupo y empezamos a discutir qué es que vamos a hacer para cambiar eso, ¿cierto? Porque bla, bla, estamos llenos ya, hagamos algo. Entonces, lo que decidimos fue dos cosas, fueron tres cosas. La primera cosa fue, los cursos iniciales siempre va a tener una profesora mujer, o sea, intentamos hacer eso cuando da. Entonces, llegan a la universidad y primer semestre siempre hay uno de los cursos que es una profesora mujer que dicta. La segunda cosa fue que íbamos a establecer un círculo de mujeres dentro de las matemáticas, del curso de matemáticas para hablar de cosas. Entonces, ahí empiezan. ¿Por qué no un círculo de hombres? Amigos, ustedes ya tienen su propio ciclo. O sea, ustedes, la mayor parte, van a tomar cerveza juntos, a ver fútbol juntos y hablan de lo que quieran junto con de matemáticas si quieren también. Pero nosotros no tenemos eso. Entonces, hicimos una cosa solo para mujeres. Funcionó muy bien. Después de eso, el asedio cambió cero, cero. Porque saben que nosotros estamos ahí mirando, estamos acompañando y todo. La desistencia también bajó tantísimo. Yo no tengo todavía los números, pero yo voy a, esa es una cosa que está en mi lista de to do. Los números ya no salen tantas, no desisten tantas, porque antes de desistir vienen para nosotras, mira, estoy pensando que eso no es para mí, que no es para ti, sienta aquí, toma un café conmigo, hablemos, ¿cuál es tu problema? ¿Cierto? Entonces, eso cambió mucho la vida, cambió mucho la dinámica, pero eso no fue mi idea, eso fue una idea que surgió de ese grupo. Y la idea que yo tuve fue exactamente también un proyecto para las estudiantes, pero antes de pregrado, o sea, de high school, de middle school, de hacer un proyecto con ellas, o sea, con niñas un poco más jóvenes, o sea, a ver que as matemáticas é simpático, hay mujeres que lo hacen, vengan para matemática, estudien matemática. Cuando lleguen ahí, hay todo un grupo de apoyo, ustedes van a estar ahí con un abrazo caliente, no sé qué. Entonces, ese proyecto sí, él continúa hasta hoy, se llama Potimáticas, también es un proyecto bien interesante. Y justo había leído que habías tenido un par de encuentros justamente con, pues, jovencitas o niñas interesadas en el estudio de la matemática y que justamente se les motivara desde niñas a justamente seguir ese tipo de carreras. ¿Podrías profundizar un poquito más sobre eso? O sea, ¿cómo fueron Sí, esos proyectos de acercar, pues, a jovencitas o a niñas muy jóvenes a perseguir vamos, esos gustos por la matemática o las ciencias formales? sí, entonces esa es una cosa que es un poco complicada. Hay estudios, yo no soy estudiosa en eso, entonces yo solo leo bastante, pero yo no soy una persona que estudia esas cosas, pero estudios ya muestran que niñas hasta los 4 o 5 años no tienen la mínima noción de diferencia entre, si hablas médico puede ser una mujer, un hombre, para ellas no hace diferencia en la cabeza, ¿cierto? Te pides para dibujar, às vezes dibuja un hombre, às vezes dibuja una mujer, dibuja lo que viene en la cabeza. Pero pasó y eso ahí ya no, o sea, de médico, eso es cosa de hombre, no sé, ingeniero es cosa de hombre, yo no sé, enfermera ahí ya es cosa de mujer, entonces, yo no sé, o sea, ahí viene esa diferencia, ¿cierto? Para decir de matemáticas, lleva un poquito más de tiempo, cuando tiene 8, 9, 10 años, es que
la mayor parte empieza a decir, yo soy muy burra para matemáticas, yo no puedo comprender eso. Entonces, es una cosa muy complicada, pero eso viene también de las mamás, eso viene de la familia, es bien complicado. Entonces, yo no estudio eso. Entonces, el interés era solo ir a las escuelas y mostrar a las personas, pero más bien a las mujeres, que matemáticas no es complicado, no es una cosa para niños, es una cosa que todos nosotros podemos hacer igual. Pero la idea no era catequizar a nadie, o sea, no era ir ahí y decir, mira, no sé, no, era ser así. Entonces teníamos unos estudiantes que eran unas monitoras, enseñábamos a ellas las actividades y ellas eran las monitores de la clase y hacíamos esas dinámicas en grupo, muy chéveres, muy bacanas, y ellas eran las personas que iban ahí a decir, mira, yo creo que puedes ir por aquí, eso está súper bien, pero quién sabe no piensas así de un modo diferente. Entonces, ellas eran como una referencia para los amiguitos, ¿cierto? Porque ellos sabían cómo la cosa era, porque antes nosotras decíamos, mira, eso es así, es así. Ellos entonces estudiaban más, sabían más y tenían más conocimiento para poder pasar para ayudar a los colegas, ¿cierto? A los amiguitos. Ese era el espíritu del proyecto. También siempre teníamos una figura femenina, hablamos de álgebra, hablamos entonces de Eminete, y así va, de computación. Entonces hablábamos de Ada Lovelace, y siempre teníamos una referencia femenina en todo lo que estábamos diciendo. Porque la cosa es esa, cientista, Einstein, ok, chévere, todos saben quién es Einstein, pero miremos a ver otras, ¿por qué no hablar más de Marie Curie? ¿Por qué no hablar más de Eminete? ¿Por qué no hablar más de Ada Lovelace o Priestley? Yo no sé, o sea, tenemos varios ejemplos. Entonces, esa es la idea, hacer una cosa bien sutil, una cosa bien por debajo, o sea, nada, no es enseñar la cosa en dum, 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 masificar la cabeza, mujeres, ustedes tienen que prestar atención, no sé qué, unimos, no, nada de eso, cosa bien light. Nada más para retomar y cerrar el bloque de lógica de las preguntas que había planteado originalmente, pues ahora tú eres la presidenta de Brazilian Logic Society. Te quería preguntar, bueno, ¿qué es esta sociedad? O sea, la Brazilian Logic Society, y cuál ha sido pues tu experiencia como presidenta de ella. Entonces, la Sociedad Brasileña de Lógica es muy simpática porque bueno, ella fue creada en 1979 por un lógico brasileño, el más famoso, que se llama Newton da Costa. Y en todo ese periodo tuvo varios presidentes, y de hecho una mujer, Ítala, que creo fue presidente como 3, 4 veces, una cosa así, varias veces. Ella llevó la cosa así con una mano fuerte, y fue por ella que yo conocí la sociedad, porque no conocía. Entonces, la sociedad, bueno, es una sociedad como sociedad de matemáticas, o sea, que es una sociedad que visa exactamente tener juntas las personas que tienen algún interés por lógica. Y lógica es muy bacano porque aparece tanto en matemáticas, como en computación, como en filosofía. Entonces tenemos esa intersección bien simpática, tenemos grupos diferentes que van a convergir en un interés común, que es la lógica, ¿cierto? Entonces la sociedad es una sociedad que no es muy grande, es pequeña, tenemos como que yo no sé, 140 personas, o sea, no es muy grande. No ganamos plata, o sea, no tenemos plata ninguna. Y toda la plata que ganamos va para la organización de las escuelas. Entonces, a cada 2 años hay una escuela brasileña de lógica, que trae personas de varios lugares del mundo, de México también. Varios amigos tengo que vinieron de México para la EBL, la Escuela Brasileña de Lógica. Y entonces, en una de esas escuelas me escribió Ítala, que era presidente de la época, me escribió, yo no la conocía, no sé cómo es que me encontró, pero me encontró, y dijo, Elaine, mira, vamos a tener ese encuentro, va a ser imparativo, va a ser muy bacano, ¿por qué no vienes? Y yo dije, era una época que yo no tenía plata, pero cero plata. Y Ítala, muchísimas gracias por la invitación, pero no tengo plata. Ella dijo, no, nosotros pagamos todo para ti.
Y yo me quedé así, ¿cómo así me van a pagar todo? Eso no existe, ¿no? Entonces, pero dije, ok, entonces me fui. Me fui, y fue muy simpático. Ahí conocí a Ítala, conocí a Walter Canielli, personas así súper importantes de lógica, que yo conocía de nombre, ¿no? Pero yo, wow, yo conozco a todas esas personas y que, eso no, venga, tomemos una cerveza. Y empecé a tomar cerveza con esas personas. Yo dije, ¿cuándo es que, sabes? Y matemáticas no, assim, não é bien assim, não vas a Limpa, que é o Instituto de Matemáticas Pura e Aplicada, e vas, não sei, a tomar uma cerveja com, não sei, com o diretor de Limpa, você não, não é assim que funciona. E eu me senti tão, as pessoas me acolheram tão bem, foi um abraço tão caloroso que eu disse, wow, essa é uma sociedade muito simpática, o sea, as pessoas são simpáticas, estão aí e ponen atenção em lo que hago, e eu empecé também a poner atenção em coisas que antes não ponía muita atenção, lógica para consistente e todo isso. E isso funcionou muito bem. Conheci várias pessoas, hoje várias dessas são mis coautores que trabalho com eles, e amigos, e a sociedade é uma sociedade muito calorosa, muito amorosa, e isso, de pessoas que têm um interesse comum que é lógica. E então, quando me invitaram a montar uma, yo no sé cómo dice eso en español, una chapa, un elenco y una lista de personas. Un Eh, congreso, ¿no? Podríamos no en decirlo, ¿no? congreso, o sea, es una lista de nombres para la directoría, Ah, ok. para concurrir a la directoría. Yo dije, eso sería simpático. Yo sabía que era más burocrático, yo tengo ya tantas cosas que hacer, pero yo dije, ¿sabes qué? Eso va a ser simpático, porque yo tengo unas ideas aquí y allá de cosas que pueden ser diferentes y todo, que no, o sea, ya hicieron muchas cosas, pero yo creí que había cosas diferentes que yo podía contribuir. Entonces montamos hicimos una lista de amigos, solo amigos, así, personas que son de mi corazón, y ahí fuimos y fomos elegidos y eso fue muy, muy simpático. Entonces ahora eso cambió mi visión en varios aspectos también. O sea, una cosa es mirar la institución por debajo, haciendo parte de ella. La otra cosa es mirar por arriba, ¿no? O sea, ahora es una cosa un poco, es mayor. Yo me siento una viejita, pero una viejita en buen sentido. O sea, una persona que está ya con experiencia, ¿sabes? Ahora yo tengo experiencia también en eso, en ser presidente de una sociedad brasileira, ¿no? Y lógico, o sea, es bien simpático. Claro que hay muchas cosas que hacer, burocracia es enorme y eso me deja loca, pero hay muchas cosas simpáticas también. Y como Ítala, ahora vamos a tener el EBL, va a ser en Salvador y Bahía, va a ser en octubre, ya estás invitado. Entonces lo que voy a hacer es exactamente voy a hacer exatamente lo que ella hizo, o sea, a buscar personas aquí y allí que son jóvenes, que tienen interés en lógica y que me digan, yo no tengo plata, yo voy a decir, mira, vamos a hacer todo el posible. Yo no sé, traje de México, no sé si puedo, pero una vez, o sea, si llegas, no sé, en algún modo, llegas aquí, ahí te pagamos todo dentro. Entonces, ver si podemos hacer eso también, o sea, y traer más y más personas para dentro de la sociedad y que la lógica, o sea, que podemos aumentar aún más la idea. Pero para que tengas idea, solo ahora en Portugal se está creando la sociedad portuguesa de lógica, no existe en Portugal. Entonces, ese es un hecho brasileiro que me parece fantástico, ¿no? La visión de las personas y tener esa idea hace no sé cuánto tiempo y que la cosa funcione hasta ahora y funcione súper bien. Yo creo que estamos súper bien. Pero quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos actuales sobre eso, sobre ese trabajo de la diversidad y la inclusión de las mujeres en el mundo matemático? Tus proyectos actuales. Ok, entonces yo continúo siempre con el proyecto Potimáticas que te dije que es para niñas más jóvenes. Eso continúa en Brasil, entonces yo estoy en contacto. Entonces, yo estoy en contacto con el British Council, entonces ellos yo creo que vamos a tener una plática para continuar el proyecto por eso y vamos a internacionalizar el proyecto, o sea, va a ser un proyecto de cooperación entre la universidad donde estaba trabajando hasta ahora con la universidad que trabajo ahora
en Inglaterra, ¿cierto? Entonces, esa es una de las cosas. Entonces, pero eso es antes de pregrado, o sea, continuar un poco más con ese trabajo de niñas, vamos a decir así, de niñas en matemáticas o STEM, de una manera general, matemáticas, computación, ingeniería. Essa é a coisa que o trabalho continua e para isso, o sea, eu não estou solita, obviamente, são as linhas de pregrado que desenvolvem trabalho comigo. Te vou mandar um link de que saiu no newspaper hace una semana o dos. Y ahí es bueno para que leas y ahí puedes tener una idea un poco mejor del tipo de proyecto que desarrollamos y es más fácil. O sea, puedes traducir y poner, es más fácil para ti. Y para mí también. Eso continúa. La otra cosa es, dentro de mi trabajo en la Sociedad Brasileira de Lógica, pero mismo antes de eso, bueno, tenemos un blog que se llama Lógicas Brasileiras, entonces somos 3 personas en Lógicas Brasileiras, que somos Valéria de Paiva, Gisele Seco y yo, que hacemos varias cosas dentro de lógica, y una de ellas fue The World Logic Day que hicimos el año pasado, que se llamó Lógica y Representatividad, y que miramos la representatividad dentro de la lógica de varias cosas. Entonces, por ejemplo, la lógica es subrepresentada dentro de matemáticas, de computación y filosofía, por ejemplo, es un paria, ¿cierto? La lógica per se. Pero entonces dentro de la lógica hay la subrepresentación de la subrepresentación, que son los negros dentro de la lógica, las mujeres, o trans, o personas, o sea, las personas que tienen hijos, todo eso es complicado. Entonces, todo eso son cosas que discutimos mucho y hacemos trabajos sobre eso dentro de la SBL, pero antes también. Ese año lo que hicimos en la SBL fue exactamente la comunicación y lógica, cómo es difícil comunicarse. No era exactamente una cosa que voltada a mujeres ni nada, pero cómo es difícil hablar de lógica para las personas, ¿cierto? Pero eso no tiene mucho a ver con mujeres. Y yo estoy en varios grupos que exactamente organizan y actividades e encontros de mulheres em matemáticas ou mulheres em lógica e todo. Pero si empiezo a hablar de eso, ahí vamos hasta mañana por la mañana. Pero entonces, unas cosas que son muy importantes, entonces, una cosa que es muy importante, en primer lugar, las mujeres, nosotros no somos minoría, no somos la mayor parte de la población mundial, nosotros somos minoría cuando se habla de mujeres mujeres en matemática, mujeres en lógica, mujeres en filosofía. Ahí sí somos minoría, ¿cierto? Pero hay una minoría de la minoría. Entonces, una cosa que es muy importante es que todas las veces que vamos a hablar de algo, de tomar una causa para tener para ti, no se olvidar que hay personas dentro de esa causa que también son subrepresentadas, que debemos también mirar por ellas, o hablar por ellas, o mejor, dar a ellas el poder de hablar, ¿cierto? Que es las negras dentro de la academia también, entonces las mujeres negras. Eso es muy importante también en Brasil, en México tal vez un poco menos, pero aquí en Brasil, allá en Brasil es un problema muy grande, ¿cierto? Hay también que mirar toda la parte de desigualdad social y todo eso. Entonces, esos proyectos que hacemos de niñas en matemáticas, ellos también el objetivo es exactamente acabar un poco con la desigualdad social que hay en Brasil, no acabar un poco, eso es imposible, pero hacer algo con relación a eso, en el sentido que damos a ellas oportunidades que ellas nunca habían pensado antes en la vida, hacer una universidad. Eso para ellas, la mayor parte de ellas, la universidad no es para mí. Yo no soy inteligente suficiente. No, eres inteligente suficiente, puedes hacerlo, vamos, que vamos juntas, eso va a funcionar. Entonces, eso cambia la mentalidad y eso cambia, o sea, una persona que iba a ser caja de supermercado a decidir a ser profesora de matemática, por ejemplo. Es una ascensión social también importante, ¿cierto? Hay varias luchas en una. No podemos ir solo con mujeres y matemáticas. No, hay muchas otras luchas ahí por debajo que tenemos que cargar todo junto, porque si no, no vale la pena. O sea, solo una mujer blanca, o sea, decir, no, o sea, hay que tener en cuenta también esas otras cosas. Una cosa que es interesante es que ahora yo estoy aquí en Londres
y yo soy minoría, yo soy una mujer latina en un departamento de Computer Science, entonces ellos aquí tienen todo eso, esa cosa de inclusión también, que intentan hacer la universidad ser un poco más inclusiva, un poco más diversa, diversidad también es muy fuerte aquí, y entonces ahí ahora voy a empezar a trabajar exactamente con grupos de personas que tienen excluídas, vamos dizer assim, não? Com imigrantes e todo isso. Todo. Dentro da universidade, eu já entrei em um projeto de mentorship, que se chama, que é exclusivo para famílias que são menos favorecidas dentro da sociedade inglesa. Então, aqui vou fazer a mesma coisa que estão fazendo aí. Mas eu mesma sou de la... Pero bueno. Pero no me siento, yo me siento una, ¿cómo dice eso? Súper favorecida, o sea, yo estoy aquí, ¿cierto? O sea, entonces, no sé, aquí yo soy minoría, pero yo creo que soy, yo no sé explicar. Em, no, creo que sí entiendo lo que quieres decir. O sea, dices, ok, aquí te consideran una minoría, pero tú consideras que aún así eres privilegiada en cierto aspecto. Eso, privilegio. Yo soy una privilegiada, yo soy una mujer, pero tuve educación. Mis papás eran de clase media, baja, pero clase media. Yo soy blanca, ¿cierto? Yo hablo inglés, español y otras lenguas también. O sea, yo tuve todo, yo vine de una familia bien estable, mamá, papá, hermano. O sea, tenía que comer por la mañana, tenía que comer por la noche. Estudié en colegios públicos, pero excelentes colegios toda mi vida. Yo soy una persona privilegiada, de verdad soy privilegiada, pero o sea, aquí, y por eso vine hasta acá, o sea, si fuera una persona, yo no sé, fuera una persona que, no sé, naciera en la favela, con, ¿sabes? Con traficantes y policías ahí que se matan unos a los otros y todos los días tienes que estar así, si bien o no bien proyectiles de no sé qué en la cabeza, tal vez no llegaría a donde estoy. Entonces, esas, las oportunidades tuve y yo supe agarrarlas. Claro, yo no soy una persona estúpida, pero tuve oportunidades, me fueron fornecidas, entonces soy privilegiada y yo sé eso. Pero mi objetivo entonces es exactamente usar mi privilegio para mirar a las personas que no tienen, o sea, ¿qué es que puedo hacer por ellas, cierto? Aquí hay muchas, en Brasil hay una infinidad, entonces eso, ¿no? O sea, ese es mi trabajo, mi goal, mi trabajo de vida ahora. Otro que, claro, enseñar a hacer investigación, estar en la frente de la Sociedad Brasileña de Lógica, y etcétera, etcétera, etcétera. Ah, mira, justamente vamos ahora al último bloque de preguntas preparado, que es justamente pues sobre lo que tú has considerado, lo que consideras, pues de cómo es el impacto social del trabajo de las mujeres en matemáticas o cómo ha sido el estatus de la divulgación. Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Cuál tú consideras o cuál es el estatus para ti de la divulgación de las mujeres y su trabajo en matemáticas? En general. En general, sí, así como general, ¿tú Ah, consideras que es el estatus hoy en día de la divulgación del trabajo de las mujeres en matemáticas o en ok, lógica? ok, sí, entonces hay una sociedad que se llama IMU, International Mathematics, no sé si Union, yo no sé. Bueno, te mando después, que tiene una parte, como digo, es una sesión que es exactamente de mujeres en matemáticas y ellos están haciendo, o sea, todos esos proyectos, eso que te dije en 2017 que hice esos ciclos de debates, fue financiado por esa asociación. Entonces, hay muchos movimientos que están empezando, que empezaron en 2015, por ahí, y eso visa exactamente a dar un poco más de visibilidad a las mujeres. Entonces, yo creo que ahora las personas están poniendo un poco más de atención, están, ¿sabes? Mirando un poco más, o sea, decir,
Mira, si una mujer tiene hijos, uno, dos, tres, eso impacta muchísimo, muchísimo en la carrera de ella. Entonces, tenemos que mirar, o sea, no puedes tomar la cantidad de publicación y eso es un número frío, ¿cierto? Hay que mirar a ver lo que es que pasó ahí en la mitad. Entonces, yo creo que las personas están empezando a comprender un poco mejor que eso pasa y que es un poco más difícil. Yo no tengo hijos, entonces yo, como te dije, privilegio, o sea, privilegio dentro del privilegio, yo no tengo hijos, no pasé por eso, ¿cierto? Pero hay personas que sí pasaron y eso es la mayor parte de las mujeres, o eres una matemática y decidió que no voy a tener hijos y voy a trabajar como una loca, que por ejemplo fue lo que hice yo, o no, yo quiero tener hijos, no sé qué, entonces hay días que puedo trabajar, hay otros que no, eso es complicado. Entonces yo creo que las personas ahora están empezando a pensar un poco más que sí, tal vez, o sea, es diferente, ¿no? Entonces debemos también ser juzgadas de manera diferente. Otra cosa que cambió bastante es el espejo, que te dije al principio, que eso es muy importante, tener un espejo. Entonces, por ejemplo, en mi área de lógica, en Theoretical Computer Science, en la área de lógica, todos los congresos que participo, ahora hay esa tensión. Van a tener los invited speakers. O sea, ¿cuántos son mujeres y eso? Es decir, si hay 4 invited speakers, al menos una mujer. Si hay 6, al menos 2. Intentemos hacer así. El PC, el comité y programa, la misma cosa, tener un poco de gender balance, ¿sabes? Los organizadores, también un poco de balance en eso. El problema con eso es que yo organizo tantas conferencias, estoy tantos PCs y me llaman para tantas cosas que es tanta cosa que yo ya no sé más, o sea, qué día es hoy, día es noche, porque exacto, tengo tanto que hacer que si no pongo en la agenda, fue lo que pasó contigo, yo lo siento tantísimo, si no pongo en la agenda, yo me olvido, ahí. Entonces, mucho trabajo porque no somos tantas y queremos estar, ¿sabes? Tomar lugares, posiciones. Pero es muy simpático porque hay una cantidad de mujeres que nunca escuché hablar. Ahí vas a una conferencia y ves a esa persona que da una charla maravillosa, tiene unas cosas súper simpáticas. Yo quiero trabajar con ella, ¿qué es eso? Como así nunca escuché hablar de ella antes. Entonces, esa es una cosa muy importante, muy interesante que está pasando ahora, que, que empezó porque empezamos a decir, mira, queremos un lugarcito en el sol también, por favor. Entonces, esa hora empieza a dar frutos, pero la cosa es que tenemos que siempre estar de ojo, porque cuando decimos, ah, ok, ya está bien, ahí viene una conferencia ahí solo con hombres otra vez, de todo, ay, entonces hay que empezar todo otra vez, y escribir a él, mira, porque solo tienen hombres, ahí ellos, ay, sí, lo siento, nos olvidamos, ahí llaman una mujer, a veces hay 8 hombres y una mujer, y un área que sabes que hay mujeres hasta que ya trabajando en eso, ¿sabes? Eso a veces, eso desanima, pero es un trabajo constante, pero eso, al menos en mi área, eso tiene funcionado bastante bien, pero estoy agotada con eso, pero funciona. Ok, fíjate Y que espero eso. quería también preguntarte, bueno, o sea, parte de las preguntas que tengo planeadas es, ¿por qué tú consideras que uno debe suscribir esos proyectos? ¿Por qué se deben crear esos proyectos? ¿O se debe, pues justamente, uno preocupar por estos proyectos o suscribirse o unirse a ellos? O bien, si uno quisiera empezar a hacer divulgación del trabajo de las mujeres en matemáticas, ¿cómo debería hacerlo? ¿Tú qué crees? Pues porque el trabajo es un trabajo continuo, él no para nunca. Entonces, es una cosa muy impresionante. O sea, si ves cómo es, o sea, cómo es la división académica, es impresionante. O sea, tomas, hay más mujeres que hombres en pregrado en general, tomando todo, ¿cierto? Y ahí, en un cierto momento, eso es una tijera. La tijera en el sentido que junta aquí, vira y ahí hace así. Y aquí están los hombres y aquí están las mujeres en posición de, ¿sabes? En posiciones de destaque académico, mesmo empleadas en grandes empresas nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, algo pasa, ¿cierto? Cuando tienes esa tijera. Y eso es una cosa muy complicada, eso no es una cosa que cambias
yo pensaba, o sea, yo pensaba que cuando mi mamá estaba ahí quemando sus TENS, que eso iba a cambiar mi generación, ¿cierto? Que íbamos a estar ahí todas liberadas y todo, y no sé qué, no, no cambió muchas cosas, continúa la tijera. Entonces, ¿cómo es que cambiamos la tijera? Si continuamos a hacer ese tipo de proyectos, si continuamos a estimular a las personas, si continuamos a intentar hacer a ver a los hombres, a ver que, mira, eso es un poco diferente, o sea, la maternidad es una cosa que es diferente para hombres y mujeres, la maternidad, obviamente, o sea, tener un hijo es diferente para hombres y mujeres, afecta de una manera diferente, como es que escribes papers, que la. O sea, enquanto las personas no tienen eso en la cabeza, eso es una cosa del día a día, hay que hablar, hay que continuar, hay que someter proyectos, hay que, mira, que solo hay hombres, y no sé qué, bla, bla, no, es una cosa que no hay como. Y mi universidad, desde que entré, yo fui la última mujer que entró. Después de eso solo entraron hombres, fueron 5, todos hombres. Y en todos los lugares en Brasil son así, departamento de matemáticas, y yo no veo eso cambiar, no veo eso cambiar. Eso es una cosa muy complicada, eso en una hora tiene que cambiar. Yo no sé muy bien cómo. Yo, como te dije, hacemos lo que creemos que podemos hacer, um, pero hay un cierto punto que llegamos en un punto que no da más. Eso depende de las personas que están ahí arriba. Date una idea, la sociedad, en Brasil hay unas comisiones para examinar los cursos en matemáticas y todas las áreas de Brasil, ¿cierto? La Comisión de Matemáticas y Estadísticas son 10 personas, son todos hombres, todos son hombres. O sea, no es posible que no hay una mujer que sea una matemática buena, que sea capaz de estar en una comisión para evaluar, para avaliar los cursos de matemáticas, de posgrado de matemáticas en Brasil. ¿Cómo así? Entonces, es eso, o sea, depende de mí, no, depende de quién está ahí encima. Ahí sí, eso depende de quién está encima. Así, mira, no da, 10 hombres, no. Pongamos una mujer, una, y 10, una, ¿sabes? Entonces, eso, es un trabajo del día a día, todos los días, hasta que me muera, creo que va a ser eso. Y si más personas juntan y hacemos día a día, y quién sabe, escuchan ahí encima y cambian alguna cosa, algún día eso tiene que cambiar. Voy a morir intentando. Sí. Y justo, ahora sí que también redondeando todo este aspecto, ¿cómo tú crees o qué debemos cambiar dentro de la academia para que, o sea, de la academia en general, para que sea un espacio más seguro y más inclusivo para las mujeres? Esa es una excelente pregunta. ¿Sabes qué? Hay una cosa que yo creo, y de hecho fue lo que yo hice esa sugerencia el otro día en una reunión que estaba. Eso tiene que ser una cosa institucional. Eso que hacemos dentro de nuestro departamento. Hay varias otras iniciativas aquí y allí, pero son cosas que nadie habla, no hay un contacto, no sabes qué haces, que las personas del otro departamento hacen, ¿cierto? En ese sentido. Hay que montar una comisión de género dentro de las universidades, en cada una de ellas, y que la conversa tiene que ser una cosa gerida de cima para abajo y centralizada. Y que las acciones, así las personas pueden empezar a hablar de acciones diferentes que se hacen aquí y allí, ¿cierto? No basta tener, tenemos un canal de disque assédio, si sufres assédio, eso no funciona. Después de eso va a una instancia superior, no te creen lo que hablas, el profesor, no sé qué, no te creas, tu palabra contra la palabra del profesor, no te van a creer. Entonces, eso no funciona. Entonces, hay que tener una comisión que está empeñada exactamente en tomar todas esas pequeñas acciones que son hechas dentro de la universidad, juntarlas todas y montar y hacer un plan de la universidad. Una cosa, es lo que te digo, de arriba para abajo. Llega un punto que llegamos ahí que no podemos hacer más nada solitas, ¿cierto? Esa es una cosa, tener la universidad, tener en la cabeza que eso es importante y tomar acciones institucionales. Eso es muy importante.
pero acciones concretas, esa cosa de bla, bla, liga, eso no funciona. Entonces, lo que estoy intentando hacer en mi universidad es exactamente eso. Eso es complicado, eso depende del rector, pero quién sabe. ¿Y qué acciones concretas son específicamente? O sea, me dices, bueno, claro, una línea de emergencia o una línea de denuncia no es lo más efectivo, también lo he visto aquí en México, pero ¿qué acciones concretas son las que tú consideras que estas instituciones deben procurar? Por ejemplo, essa que hicimos se llama Círculo Hipatia, que não foi minha iniciativa, o sea, surgiu aí esse ciclo de conversas que tuvimos, pero ahí fue una otra profesora del departamento que creó eso en 2018, y que todas las mujeres del curso de matemáticas y pregrado están ahí y hablan, eso es una vez por mes, una vez por mes nos reunimos y hablamos de toito.com. Esa es una cosa que funcionó muy bien. O sea, ellas pueden decir lo que quieran para nosotras, lo que quieran. Ellas saben que lo que ven se queda ahí. Y ellas dijeron que después que empezaron con eso, pero los asedios, tanto de profesores cuanto de estudiantes y colegas, acabaron. Eso zeró, no hay más. Y no es porque las personas cambiaron, los profesores o los estudiantes, no, es porque saben que estamos ahí mirando, ¿no? Entonces, y saben que ellas pueden llegar y decirme cualquier cosa que yo voy a creer y que yo voy a tomar una actitud. Entonces, esa es una cosa importante, o sea, que los departamentos tengan sus propias comisiones locales que puedan recibir ese tipo de cosa y que puedan hablar sobre eso abiertamente y todo más. La otra cosa que te dije que estamos haciendo también, que los cursos cuando ellos inician la universidad, que pueden hacer cursos con mujeres, ¿sabes? Cálculo o lo que sea, punto com, y matemáticas. Es una cosa importante, pero que al menos durante el curso, son 4 años, al menos uno de los cursos debe ser una mujer en algún punto. Complicado si no tenemos profesores de matemáticas, pero bueno, mientras tenemos, en cuanto tenemos, no. Entonces, esas son actitudes que se puede hacer dentro de los departamentos. Que el mío funcionó muy bien. Y a nivel de la universidad, yo creo que hay que tener una comisión. Tenemos comisión de género en la Sociedad Brasileña de Matemáticas, la Sociedad Brasileña de Matemática Aplicada y Computacional. En la Sociedad Brasileña de Lógica no tenemos, pero es que la sociedad es muy pequeña y no hay, por ahora no vemos necesidad de tener eso. Es una cosa, ya tenemos una presidente mujer, ya tuvimos presidentes mujeres antes que están ahí, que hacen cosas también en esa dirección, entonces no veo esa cosa como tan necesaria en una sociedad tan pequeña. Pero dentro de las universidades yo creo que sí, es muy importante. No sé por qué hasta ahora nadie hizo nada.